¿Qué tal? Gusto de saludarlos nuevamente aquí, nuevo capítulo de Reporte Minero junto a ustedes, por supuesto revisando lo último en la minería nacional e internacional, también la agenda energética que nos tiene siempre muy interesados, unas buenas semanas que hemos tenido con respecto a los commodities, pero que evidentemente también nos obligan a estar en profundidad conversando sobre lo que está sucediendo en la industria. Y justamente es uno de los puntos. El día de hoy nos acompaña Álvaro Merino, gerente de estudios de la Sonami, para hablar sobre la empleabilidad del sector minero. En semanas donde el precio del cobre, por ejemplo, comienza a subir y dar noticias positivas, también hay varias novedades con respecto a la creación de empleos, a los ingresos y por sobre todo cuál es la situación hacia adelante de la industria. Además, en el programa estaremos revisando la situación de los relaves mineros y las principales discusiones en torno a este pasivo ambiental. Y como siempre, conoceremos las principales noticias de la agenda minera y energética. Acompáñenos en este nuevo capítulo de Reporte Minero. Buenas noticias, porque la minería recuperó su primer lugar entre los sectores con mayor ingreso imponible. Así lo reveló un informe elaborado por el Departamento de Estudios de Sonami. Para conversar de este y otros temas, estamos junto a Álvaro Merino, gerente de estudios de Sonami. Álvaro, un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Un agrado estar con ustedes. Bien, y con buenas noticias, porque no solamente las buenas nuevas vienen desde el alza en los commodities, especialmente el cobre, que lógicamente estamos todos esperando y esperamos que se mantenga. Pero evidentemente la situación del empleo ha generado preocupación en algunos minutos, especialmente en las regiones netamente mineras, pero hay buenas noticias. Yo decía en la introducción, por ejemplo, lo que es el ingreso. Había un aumento ahí. Efectivamente. Y ello también se explica, ¿no es cierto?, porque el alza del precio del cobre que hemos tenido en lo que va corrido el año respecto de igual periodo del año pasado, que se ha incrementado en un 25%, nos permite ver el futuro con mayores grados de optimismo. Sin duda que la minería ha recuperado el sitial que ha detentado en los últimos 7 años. Pues de acuerdo a estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, actualmente la minería tiene, entre las actividades económicas, el mayor nivel de ingreso imponible. Estamos hablando entonces del ahorro en el sistema de pensiones, jubilaciones de nuestro país, que es una muy buena noticia justamente para aquellos que están trabajando en el sector minero. Así es, así es. Debemos tener presente que en los últimos 7 años, siempre, a excepción de marzo pasado, la minería fue el sector económico con mayor ingreso imponible. No obstante, en marzo pasado cayó la minería al 4º lugar y fue superada por el sector electricidad, gas y agua, los sectores extraterritoriales y el sector financiero. Me detengo un segundo ahí, Álvaro. ¿Por qué bajó de estar en ese sitial, un muy buen sitial, a llegar al 4º lugar? Bajó porque obviamente, ¿no es cierto?, vimos que la minería ha pasado en los últimos tiempos por un momento complejo, con caída fuerte en los ingresos, ¿no es cierto?, en los márgenes, en el empleo, en la ocupación, ¿no es cierto?, en la inversión. Los ajustes que se han tenido que hacer durante los últimos 2 años para hacer esto. Efectivamente. Y eso evidentemente nos podría mostrar un cambio también en la tendencia. Vamos a estar un ratito más conversando sobre el escenario, pero claramente esto de que aumente el ingreso imponible, que se vuelva de alguna manera al nivel que estaba en tiempo de superciclo, obviando evidentemente que no vamos a volver quizás rápidamente a ese superciclo de los commodities, hay una estabilización hacia adelante, ¿no? Sí, sí, por cierto, en la medida, ¿no es cierto?, que se recupera la industria, ¿no es cierto?, con mejores perspectivas debido a este mayor precio del cobre, claramente vamos a tener mayores niveles de empleo. Y es así, por ejemplo, como el empleo en el presente año ha aumentado en un 8,3%, la situación que tenemos hoy día respecto de enero pasado. Y eso significa 16.000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, hay que ver estos datos con cautela, por cuanto si comparamos esta información que nos entrega el Instituto Nacional de Estadística respecto del pic de empleo, el pic de ocupación de los últimos años de la minería, vemos que el pic de ocupación
se registró precisamente en el mes de septiembre del año 2012, Claro. cuando teníamos el boom de los precios. Y en esa época el empleo llegó a 261.000 personas, en tanto que hoy tenemos 209.000 personas, es decir, 52.000 personas menos respecto de esa fecha, septiembre del año 2012. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque por cada empleo directo en la minería se generan 2,5 a 3 empleos indirectos. Expliquemos un poquito eso, porque se queda alrededor de casi 3 empleos indirectos, y eso evidentemente tiene un factor bien relevante para la situación laboral a nivel nacional. Efectivamente, porque lo que ocurre es que el efecto multiplicador de la inversión minera es muy, muy relevante. De acuerdo a estadísticas del Banco Central, de la inversión minera, por cada $100 de inversión minera, de esos $100, alrededor más del 50% se destinan a obras de construcción e infraestructura. Entonces, el efecto multiplicador de ello es muy, muy significativo. Claro, también considerando que dentro de todo el marco de empleabilidad de la industria minera están los proveedores, está la infraestructura. Cuando hablamos también de proyectos de inversión, en un minuto en que esa ha sido la discusión con respecto a aquellos que se paralizan por la situación económica actual, hay toda una industria adicional, por ejemplo, la metalmecánica, la metalurgia, la construcción, que se ve afectada por este hecho, específicamente desde la minería. Efectivamente. Por eso, reitero, el efecto multiplicador de la minería, ¿no es cierto?, es muy relevante. Y ello explica, ¿no es cierto?, que se generen 2,5 a 3 empleos adicionales por cada empleo directo. La minería no es intensiva en trabajo, pero sí en capital. Claro. Pero el efecto multiplicador de cada empleo minero, sí, reitero, es muy relevante. Ahora, ¿qué tipo de trabajador requiere la minería hoy? Y si es distinto al que tú decías, por ejemplo, 2012, cuando estábamos en plena superbonanza de la industria, ¿ha cambiado? ¿Hay nuevas exigencias? ¿Hay un perfil que también se está definiendo con respecto a el trabajador de hoy y mañana para la minería? Bueno, todos los estudios relevantes indican que los requerimientos de las compañías mineras están enfocados fundamentalmente, principalmente, hacia los mantenedores y operadores tanto de equipos móviles como fijos. Y respecto de qué es lo que requiere la minería, cómo es la minería actualmente, hoy día tenemos una minería totalmente distinta, diferente a la minería que describía, ¿no es cierto?, Baldomero Millo en Subterra. Hoy día tenemos una minería moderna, basada fundamentalmente en tecnología de punta, con alto grado de automatización y de robótica, para lo cual requieren trabajadores altamente especializados. Además, otra característica de esta minería moderna es que es multidisciplinaria. Es decir, son muchas las disciplinas que actúan, ¿no es cierto?, y desarrollan esta importante actividad en el país. Me refiero, por ejemplo, no solo los ingenieros de mina, los geólogos, sino que también los abogados. Ustedes, los periodistas, son muy, muy relevantes. Los médicos, los antropólogos, los biólogos, etcétera, etcétera. Hablemos un poquito también del contexto yo lo decía al principio en la introducción, del empleo en las zonas que son casi, podríamos decir, netamente mineras. Pienso en Tarapacá, Antofagasta, regiones del norte que evidentemente han visto el efecto más nocivo de este ajuste que ha tenido que llevar a cabo la industria. Cifras de desempleo, por ejemplo, que llegan al 8%, un poco más, dependiendo del mes del trimestre que se vea en este punto. ¿Cuál es la mirada que tienen desde Sonami con este cambio quizás o repunte, no solamente en el precio de los metales, sino también en muchas compañías que hicieron ajustes, ya sea de capital humano o también de necesidad de recortar gastos y que de alguna manera ya dicen, ok, ya ajustamos, hay que mirar hacia adelante? ¿Va a haber un impacto también en la creación de empleos en estas zonas? Sí, efectivamente va a haber un impacto en la creación de empleo. Sin duda que actualmente, ¿no es cierto?, el desempleo en las regiones mineras es alto, a pesar de, ¿no es cierto?, de que estamos viendo nuevos niveles de ocupación, pero es un proceso paulatino. Pero una vez que se reactive la inversión, el empleo se va a manifestar con fuerza. Vamos a conversar un rato más del tema de inversión, que ha sido claramente, lo hemos puesto muchas veces en esta mesa, pero quiero seguir con el punto, ese empleo que se da en el norte del país.
Teníamos el cambio de paradigmas, por ejemplo, tú mencionabas el 2012, pleno gran ciclo del cobre, cuando muchos trabajadores de la zona central tenían que moverse al norte. Eso vamos a estar conversando justamente, Álvaro, el tema de la inversión. A la vuelta de la pausa, seguimos hablando con Álvaro Merino de Sonami sobre el contexto de la minería nacional y también lo que se viene adelante. No se vaya, ya volvemos. Regresamos al Reporte Minero, estamos conversando con Álvaro Merino, gerente de estudios de Sonami. Álvaro, antes de la pausa hablamos un poquito de la inversión y en este contexto de repunte. Desde el mismo Codelco, por ejemplo, han hablado de cautela sobre el repunte del precio, pero uno piensa inmediato cuándo se van a reactivar los proyectos de inversión, que también tienen mucho que ver con este tema del empleo. ¿Cómo lo ven ustedes desde Sonami y también cuáles son las señales que se dan desde la industria? Sin duda que el incremento del precio, y particularmente lo que interesa acá es el precio de largo plazo, no es un precio puntual. Va a incentivar, ¿no es cierto?, la inversión. Pero el precio no lo es todo, sino que requerimos como país reencantar a la inversión, porque debemos tener presente que en el pasado Chile fue un país muy, muy atractivo dentro de Latinoamérica, ¿no es cierto?, en atraer inversiones. Es así, por ejemplo, como en las últimas 3 décadas en Chile se invirtieron 150.000 millones de dólares. Esto medido en moneda actual, es decir, dólares del año 2017. Y esta inversión minera fue muy relevante porque contribuyó, junto con otros sectores económicos también, ¿no es cierto?, a cambiarle el rostro a Chile. Porque hoy Chile es un país muy distinto, muy diferente a lo que era el año 1987, por ejemplo. Y en ese punto se ve cercano que los proyectos de inversión se destraben, que haya un interés por parte de los privados de nuevamente poner en marcha lo que han sido varios temas que quedaron ahí pendientes. Por cierto que existe mucho interés, ¿no es cierto?, en reactivar la inversión. Pero para ello, reitero, debemos reencantarla a los inversionistas. ¿Y cómo se reencanta? Y ello pasa, entre otros aspectos, ¿no es cierto?, por modificar nuestra legislación en términos de generar mayores certezas jurídicas. ¿No han habido certezas jurídicas antes? En este momento, todo indica que requerimos mayores certezas jurídicas y se requiere adicionalmente, ¿no es cierto?, agilizar los procesos de inversión. Y junto con ello también es necesario crear un ente público que permita una tramitación de los grandes proyectos de inversión en forma más ágil. Claro, lo mencionaba, por ejemplo, la presidenta Michelle Bachelet en la cena justamente de la minería, cena anual de la industria, que no era entendible que los proyectos, como por ejemplo sucedió con Dominga, estén 7 años en tramitación y finalmente llegue a lo que sabemos. Efectivamente, respecto de eso, si me permite, Nicolás, sí. No se entiende, ¿no es cierto?, que Chile, siendo un país minero, ¿no es cierto?, los plazos de tramitación de los proyectos sean sustancialmente superiores a países mineros también, como por ejemplo Canadá o Australia. 2 o 3 años y en algunos casos algunos meses. Efectivamente. ¿Cómo llegar a ese punto entonces? Porque bueno, aquí hay un conflicto también entre el tema de lo que se genera en términos de ingreso por los proyectos, pero también el tema medioambiental, que ha estado bien fuerte y que de hecho significó la salida de un equipo económico de un gobierno. Bueno, ese es el gran desafío que tenemos como país, ¿no es cierto?, que tenemos que reencantar a esta inversión, a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, ¿no es cierto?, para que inviertan en minería, ¿no es cierto?, y tenemos que adecuar nuestra institucionalidad para ello. Ahí ustedes como Sonami ven cambios en la legislación, también de alguna manera un avance con respecto a lo que se ha dado con los gobiernos, porque claramente cuando uno piensa lo que sucedió con Dominga, para muchos expertos y muchos actores de la industria, fueron como 5 pasos atrás en lo que se había avanzado. Efectivamente, bueno, respecto del caso Dominga, ¿no es cierto?, debemos señalar que esa situación claramente no fue una noticia buena para Chile ni tampoco para su minería. Cuando hablamos de proyectos de inversión y volviendo al tema que conversábamos antes de la pausa, la creación de empleos, ¿cómo se puede de alguna manera hacer esa suma beneficiosa de que haya un proyecto de inversión con las certezas jurídicas que tú dices, también con la institucionalidad funcionando, que puede tener un impacto en la creación de puestos de trabajo para el país? Bueno, eso es... en el pasado lo hemos visto, ¿no es cierto?, con la gran cantidad de inversión minera que
hemos tenido. Tanto es así, por ejemplo, tú señalabas delante, ¿no es cierto?, que el desempleo en Antofagasta es alto, claro, y el desempleo en Antofagasta es actualmente uno de los más altos entre todas las regiones del país. Pero del mismo modo, en la época del boom, donde teníamos altos niveles de inversión, Antofagasta era precisamente la región que tenía el menor nivel de desempleo. Entonces, reitero, aquí en esta situación es clave, ¿no es cierto?, atraer nuevamente a la inversión. Porque Bien. eso va a generar un alto nivel de ocupación. Justamente. Álvaro Merino, gerente de estudios de Sonami, muchísimas gracias por acompañarnos en Reporte Minero. Gracias, Nicolás. Que esté muy bien. Un agrado. Un agrado. Bien, vamos a hacer una nueva pausa. Ya regresamos con más aquí en el programa. No se vaya. Expertos se reunieron para conocer las potencialidades de explotación que tienen los relaves mineros, un tema que hemos hablado muchísimo aquí en el programa. Una oportunidad para dar al sector un sello verde, también sostenible. Miren. En Usernagiomín existen cerca de 676 relaves. De ellos, 100 están en operación y el resto se encuentra en el abandono. Expertos señalaron sus visiones en torno al tratamiento actual y futuro de estos pasivos ambientales. Hoy día existen 3 diferentes programas tecnológicos en torno a tranque de relave, 2 de recuperación de elementos de valor y además el monitoreo en línea de tranques de relave de manera de generar la confianza de su vecindario y también las alertas tempranas correspondientes de manera de proteger la vida y la salud de la gente que rodea un tranque. Estos proyectos tienen una duración máxima de hasta 5 años. Lo que pretendemos es que van a permitir extraer estos minerales de alto valor desde los relaves. Hemos empezado estudiando un grupo de 38 elementos estratégicos de valor, pero podríamos decir que unos 10-15 entre los que se encuentran cobre, molibdeno, oro y plata, pero otros más novedosos de interés, como pueden ser algunas tierras raras, o puede ser cromo, manganeso, hierro. Las tierras raras son 17 elementos que están compuestos por los lantánidos, que tienen muchas aplicaciones de alta tecnología. Se aplican, por ejemplo, en magnetos permanentes, en catalizadores de automóviles, las pantallas de los computadores, los plasmas de televisión, en los celulares, también en aplicaciones biomédicas, en un sinfín de aplicaciones de alta tecnología. Existen 55 tranques de relave de la minería de oro que contienen cobre a más del 0,3%. Es el caso de Antucoya, que explota mineral al 0,35%, o de Minera Valle Central, que trabaja con relaves antiguos a una ley 3 veces mayor a la de un relave fresco. Hay yacimientos nuevos que se explotan con 0,3%. Y sabemos que el principal costo de la minería es la molienda, costo de energía. Por lo tanto, se transforman en depósitos interesantes en términos económicos. La idea es llevarlo a una forma que no afecte a la sociedad. Llevarlo a pasta significa llevar este material con un mínimo de agua. O sea, que quede con la... se habla de pasta porque queda con la misma textura que la pasta de dientes. Cuando hablamos de pasivo, debiéramos hablar de situaciones que son de riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente. Que estos pasivos ambientales que tuvieran realmente estos riesgos podrían ser la prioridad para aquellas empresas que tienen que hacer compensaciones. Como siempre, revisamos parte de la agenda minera y energética aquí en Reporte Minero. El pasado jueves 31 de agosto, ya lo comentábamos, se llevó a cabo la cena anual de la Sonami. Al encuentro asistió la presidenta Michelle Bachelet junto a su nuevo equipo económico. La presidenta recalcó, no se puede hablar de negocios sin hablar de sustentabilidad ambiental. Yo creo que ella hizo un buen discurso. Nosotros planteamos nuestras inquietudes. Ella de alguna manera dio respuesta a lo que se podía responder. Fue muy sincera la presidenta. Me pareció que fue un acto de apertura de parte de ella, compartir con esta comunidad en particular la dificultad que tiene gobernar hoy día. Uno esperaría a lo mejor un poquito más escuchar de soluciones definitivas para poder, ¿no es cierto?, activar estos proyectos, condiciones que sean más propicias para que podamos contar con nuevos proyectos mineros. No hay ninguna certeza jurídica de que los proyectos vayan a tener un buen término. Por lo tanto, hace falta ahí institucionalidad, el rol del Estado. Esta oportunidad también fue de balances. La presidenta destacó como parte del legado de su segunda administración la capitalización de Codelco, los cambios en el sector eléctrico, el aumento de incentivo al uso de energías limpias, la interconexión del SINC y el SIC,
y el aumento de los fondos para el fomento y asistencia técnica de la pequeña y mediana minería. Por su parte, Diego Hernández, presidente de Sonami, señaló que la minería se encuentra en una encrucijada, aludiendo a los cuestionamientos sobre la institucionalidad ambiental tras el rechazo del proyecto minero portuario Dominga. Es hoy el momento en que debemos actuar, mañana podría ser muy tarde. Además de la calidad de los recursos mineros, aspectos como el riesgo país, la seguridad jurídica, la regulación y estabilidad de las reglas son factores determinantes para los inversionistas. Yo creo que una de las cosas más importantes para la industria es tener la certitud, tener confianza en que los procesos funcionan en una manera transparente, con sus plazos adecuados y también con claridad. En este gobierno se generó una comisión que hizo propuestas importantes sobre cómo mejorar la institucionalidad ambiental para dar certezas tanto a la ciudadanía, que tiene legítima preocupación por el medio ambiente, como a los inversionistas. Es importante lograr un marco de permiso que sea más razonable, ¿no? Ojalá tener interlocutores que centralicen este tipo de permiso. La institucionalidad ambiental, por ejemplo, que te puede haber servido hace 10 años atrás, de repente ya no te sirve, tienes que evolucionar, tienes que cambiar. Y yo creo que todas las situaciones como la que han ocurrido actualmente, en estos días, sirven para darse cuenta de que el país tiene que pegarle una apretada a la institucionalidad ambiental y de otro tipo también. Y buenas noticias durante la semana. Los excedentes de Codelco alcanzaron los 990 millones de dólares, casi el doble que lo generado durante el 2016. A pesar de la caída en la ley de mineral en 2,8%, la compañía alcanzó una producción de 798.000 toneladas de cobre fino, la que podría alcanzar 1,7 millones de toneladas a fines de año. El ministro subrogante de Minería, Eric Schnack, comentó los resultados de Codelco, que van de la mano con el precio del cobre, que ha superado en los últimos días los $3.10 la libra. Si consideramos que estos excedentes que Codelco hoy día está reportando son sobre la base de un precio promedio del cobre de $2.60 y proyectamos que el precio del cobre en lo que resta del año debiera estar por sobre ese promedio, uno podría imaginar que los excedentes para fines de año deberían superar más que duplicar esta cifra. Bien, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Reporte Minero, www.reporteminero.cl, con todos nuestros contenidos y también en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao.